Tranza en Segalmex. Dinero rescatado por Andrés Manuel López Obrador y reintegrado en su totalidad. Andrés Manuel López Obrador exige cárcel para los defraudadores de Segalmex y la devolución del dinero robado, a la voz de ya. Fue el mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien denunció el fraude por 9.500 millones de pesos. La diferencia de gobiernos pasados con el actual estriba en que hoy es bastante difícil salir impune de algún fraude. Ya no se protege al amigo, al compadre o al pariente. ¡Qué poca madre! Me pregunto para qué quieren tanto dinero si al final no se van a llevar nada al lugar a donde van, y me refiero al infierno. El pueblo pone y quita, el pueblo no olvida a los que le hacen daño a la nación. Ni modo, esto es parejo, la ley es la ley. Todos parejos, ya no está el PRI ni el PAN, ya no es lo mismo, que paguen y a la cárcel. Esos funcionarios corruptos de Segalmex que piensan que le van a ver la cara de tonto al pueblo. El gobierno mexicano representado por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el mandato del pueblo, no admite corrupción ni impunidad. Estamos hartos de las viejas tranzas y somos distintos a los neoporfiristas y neoliberales, quienes tienen como distintivo el abuso y el engaño. Segalmex fue creado para pagar de forma justa a los productores, aquellos que cultivan maíz, frijol, arroz y leche, garantizado el suministro de alimentos en precios justos a las comunidades marginadas. Es así que cuando alguien de dudosa reputación fue nombrado a cargo y con conocimiento de este sistema, el abuso y la mala administración se volvió un problema. No solo hay un desfalco en Segalmex, también hay algunos estados con el dinero del erario colocado en bonos furtivos para robar. El gobierno está resolviendo el caso con las instituciones competentes y la verdad debe ser expuesta para que todos sepan de las discretas maniobras que se han llevado a cabo. Sí. Lo que se ha manejado en la opinión pública de 15,000 millones de pesos no tiene fundamento. Se trata de observaciones relacionadas a 9,500 millones de pesos y están revisando todas las evidencias para aclarar estas presuntas irregularidades. El compromiso es exponer y aclarar cada caso para que no haya ningún elemento de inquietud en torno a esta cuestión, ya que el gobierno con el que me identifico no es rehén de nadie y gestiona la cero corrupción y cero impunidad. Andrés Manuel López Obrador lucha a conciencia por acabar con la corrupción, el robo y la mentira neoliberal conservadora en México. Es por ello que ha celebrado 65 reuniones con el objetivo de coadyuvar con Fiscalía General de la República y obtener pruebas para denunciar a los responsables que cometen delitos relacionados con el uso ilícito de sus atribuciones y facultades. Por órdenes del presidente de la República, en enero de 2022, este grupo intersecretarial ha logrado recuperar 1.200.000 documentos y facturas originalmente sustraídos para evitar las denuncias de los responsables. Para octubre de 2021, el grupo de trabajo se presupone cerrar todos los expedientes derivados de la revisión de la cuenta pública 2021, los cuales requieren de aclaraciones. A la fecha, las denuncias presentadas ascienden a 4.900 millones de pesos. Se prevé el castigo de 87 personas involucradas y se recuperó y reintegró el dinero desviado hacia inversiones bursátiles de alto riesgo por 800 millones de pesos, de los cuales clausurarán el proceso de recuperación e intereses restantes. El nacionalista desea dejar claro que este esfuerzo intersecretarial adoptado por el presidente de la República busca combatir a los intentos corruptos y ocultadores de la verdad, a fin de pasar a la justicia a aquellos responsables de estos hechos antipatrióticos. El juez ha judicializado ya 5 asuntos relacionados con el robo al pueblo mexicano a través de Segalmex y ha emitido un total de 49 órdenes de aprehensión. Estas se contraen a 47 órdenes de aprehensión relacionadas con delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, una por defraudación fiscal y una por uso ilícito de atribuciones y facultades. De esas 49 órdenes de aprehensión, se llevó a cabo el cumplimiento de 26, lo que dejó un total de 19 personas procesadas y sujetas a prisión preventiva, acusadas de delitos tales como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Como mexicanos, es un deber exigir que cada uno de los involucrados sea enjuiciado y los daños ocasionados al pueblo mexicano se reparen. El presidente Andrés Manuel se ha comprometido a trabajar con la intención de encontrar a los responsables de estos hechos tan oscuros y sancionarlos. Además, se buscará que los recursos robados sean devueltos al pueblo mexicano en tiempo récord. El combatir la corrupción debe ser una máxima que se debe defender por el bienestar del pueblo mexicano, que bajo ningún motivo debe verse afectado por la negligencia de unos cuantos. La impunidad no es una opción,
Así que es necesario que por todos los medios se siga trabajando para meter a la cárcel a los corruptos ladrones. Muy bien, señor presidente. Aclare todo sobre el caso, que se investigue y los que salgan culpables sean castigados con todo el peso de la ley. Hoy el gobierno de Andrés Manuel ha hecho más que el gobierno de Peña cuando se trata de casos de corrupción. ¡Qué pena! De veras que las personas que tienen asegurada la comida le quiten a los que más lo necesitan la posibilidad de poder vivir una vida más tranquila al poder conseguir los insumos básicos diarios. Es muy grave jugar con la nación. Veamos lo que dijo el señor presidente sobre el caso. Vamos a informar hoy sobre el fraude en Segalmex. Es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno. Y como no queremos que quede ninguna mancha, porque este gobierno no permite, no tolera la corrupción ni la impunidad, porque somos distintos, no pertenecemos a los neoliberales o neoporfiristas, cuyo distintivo principal ha sido la corrupción. Y no queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente. Nos dolió mucho este fraude. Cuando me informaron, di la instrucción de inmediato de que se presentara la denuncia en la Fiscalía desde el inicio. Y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía o restablecer precios de garantía que se crearon durante el gobierno del general Cárdenas y luego se eliminaron con el periodo o durante el periodo neoliberal, pero son precios de garantía para pagar bien a los productores del campo, sobre todo los productores de maíz, de frijol, de arroz, de leche. Para eso se creó Segalmex y también para seguir fortaleciendo el sistema de tiendas campesinas, que hay miles en las comunidades marginadas y se llevan mercancías, alimentos a precios justos. También este sistema incluye las lecherías que venden a precios bajos la leche en pueblos y en colonias marginadas. Es un programa muy bueno, muy bueno. Entonces, quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios, pero también estos funcionarios, como era antes, empiezan a colocar dinero público en bonos como casas de bolsa, en donde supuestamente les ofrecían más intereses por tener ahí el dinero, cuando eran empresas creadas para robar. Así, no solo en el caso de Segalmex, sino hasta de gobiernos estatales colocaron dinero en este tipo de instrumentos y pues hubo un desfalco. En el caso de estas cajas de bonos, como sí tienen que ver con el sistema bancario financiero, sí hemos podido recuperar los recursos, pero están en proceso todavía otros asuntos, otras denuncias. Hay ya detenidos, hay gente prófuga, pero no vamos a dejar el tema. Vamos a aclararlo, que se conozca bien, porque también nuestros adversarios, cuando se trata de estos asuntos, porque cree el león que todos somos peludos, o cree el león que todos somos de su condición. Entonces ya exageran sobre la cantidad de lo defraudado y no quiero que tengan ningún elemento. El gobierno que nosotros representamos por mandato del pueblo
es un gobierno honesto. Y repito, no vamos a ser rehén de nadie. Y es cero corrupción y cero impunidad. Entonces vamos a aclarar. Y le pedí a los que están ayudándonos que se expusiera el caso. ¿Cómo vamos? También aquí surgió y teníamos el compromiso de darlo a conocer. Por instrucción presidencial, en enero de 2022 se creó un grupo de trabajo intersecretarial conformado por la Secretaría de Gobernación, Hacienda, Seguridad, Función Pública, Agricultura y Segalmex, coordinado por la Procuraduría Fiscal de la Federación. Este grupo de trabajo tiene el objetivo de colaborar en fortalecer los expedientes sobre los actos de corrupción en Segalmex, detectar modus operandi y aportar información. A la fecha, hemos celebrado 65 reuniones de trabajo. El grupo intersecretarial coadyuva con el Ministerio Público de la Federación para obtener las pruebas que sustentan las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, las cuales habían sido ocultadas en las oficinas de Segalmex en todo el país y que se han obtenido por medio de un gran esfuerzo de localización. De esta manera, combatimos los intentos corruptos por ocultar la verdad y obstruir la justicia. Un ejemplo de ello es el 1.200.000 documentos y facturas que Segalmex logró recuperar en todo el país, ya que los originales fueron sustraídos dolosamente de los archivos centrales para impedir que las denuncias pudieran sustentarse. El grupo de trabajo ha coordinado la presentación de 69 denuncias ante la Fiscalía General de la República, de las cuales 55 fueron presentadas por Segalmex, Viconsa y Liconsa, 4 por la Procuraduría Fiscal de la Federación, 9 por la Unidad de Inteligencia Financiera y 1 por la Secretaría de la Función Pública. Con ello, buscamos que se persiga y se sancione a los responsables que cometen delitos relacionados con el uso ilícito de atribuciones y facultades, defraudación fiscal, captación irregular de recursos, enriquecimiento ilícito, peculado, operaciones con recurso de procedencia ilícita y también delincuencia organizada. Por dichos delitos, a la fecha, se han denunciado 87 personas, 41 exservidores públicos y 46 dueños, socios, representantes, accionistas y abogados de empresas vinculados a estos hechos delictivos. Actuamos con firmeza, seriedad y responsabilidad apegados a la instrucción presidencial de cero impunidad y cero corrupción. Cabe señalar que los montos denunciados por parte del grupo de trabajo al momento ascienden a 4.900 millones de pesos. Dentro de los expedientes que han sido investigados se encuentran el uso ilícito de atribuciones y facultades y el desvío de recursos públicos por realizar inversiones bursátiles de alto riesgo, como ya se ha mencionado, por 800 millones de pesos. En otras palabras, se le denunció por compra de bonos basura, papel sin valor con dinero público. Como ya se informó, el dinero fue recuperado y reintegrado en su totalidad, así como parte de los intereses. Los intereses restantes están en proceso de recuperación. Es importante enfatizar que sin este esfuerzo coordinado nunca se hubiese podido obtener las pruebas para proceder penalmente en contra de los responsables. Intentaron ocultar la información, pero no les fue posible. El presidente de la República ha sido claro al asumir el reto de que nunca más se desvíen recursos públicos, recursos del pueblo de México, para satisfacer intereses privados. Se han judicializado entonces los siguientes asuntos, decíamos. 2 contra una misma persona por la colocación de recursos públicos que estaban a cargo de Segalmex en instrumentos bursátiles, independientemente de ser delito, un delito previsto en la Ley de Instituciones de Crédito y que configura el ilícito penal de uso ilícito de atribuciones y facultades. Digo, independientemente de ello, es claro que los recursos públicos no pueden ser llevados al terreno especulativo. También se procedió penalmente en contra de 2 accionistas de la empresa en la que se recibieron esos recursos. Esto tiene que ver con un delito concerniente a la captación ilegal de recursos públicos.
tenemos una judicialización más por enriquecimiento ilícito en contra de un exdirectivo de Liconza, una por defraudación fiscal en contra de un exdirectivo del área de finanzas de Segalmex, una más contra 22 personas por las operaciones irregulares en la compra de azúcar, imputándose los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, que es lo mismo, y peculado. El juez otorgó las 22 órdenes de aprehensión que le fueron solicitadas. Una más contra 26 personas por las operaciones igualmente irregulares detectadas en el procesamiento de leche, habiéndose imputado los mismos delitos que antes referíamos: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Es difícil erradicar de tajo esas malas prácticas. Todavía hay muchas ratas escondidas. Que no quede nadie sin castigo. Que paguen todos esos corruptos que creen que todo es igual a como era antes. Gracias, presidente, por no permitir tanta corrupción como ya era una costumbre de todos los gobiernos. De verdad, él quiere acabar con la corrupción e impunidad. Espero que cuando los procesen no exista fallo exculpatorio por parte de los jueces mayores. En este caso, los perros magistrados de la Suprema Corte. Que se acabe la corrupción, impunidad, simulación y saqueo del dinero del pueblo. Hay que informarnos de toda la corrupción, fraudes y las tranzas que hacían los neoliberales, bola de rateros. Al fin se comienza la justicia para Segalmex. Se merecen la cárcel sin fianza y quitarles todo lo robado. Esperamos que se exhiban los delincuentes para ver si les da vergüenza. Urge reformar el Poder Judicial, es un nido de corruptos. Y también reforma fiscal, que pague más quien más gane. La nueva moral de poder es socializar la información. Es nuestra responsabilidad vivir con calidad y plenitud. No queremos corruptos en ningún área. De lo contrario, se pueden ir con la oposición. Ellos están llenos de esos. Muchísimas gracias, señor presidente AMLO. Créame que este tipo de noticias es la que queremos oír ansiosamente. Agradecemos muchísimo a la Secretaría de la Función Pública, al grupo o secretaría que se esmeró en investigar la verdad sobre este terrible caso de corrupción. Muchas gracias por el buen resultado. Y por favor, vayamos así. Revisión, auditoría a secretaría por secretaría, en toda la República, hasta que caigan todos los corruptos, que no quede nada ni nadie impune. Cero impunidades, cero corrupción, cero nepotismo. Deben de quedar bajo arresto los responsables. Pedimos los nombres de los imputados de Segalmex, que se hagan públicos, para que tengan vergüenza los ladrones esos, para que no vuelvan a delinquir. Sacado a tanto corrupto, que crecieron como la hierba mala, y se creían dueños de hacer y deshacer. Esos corruptos se les aplique la máxima pena permitida por hacer estas malas acciones, que sirvan de ejemplo a otros corruptos que aún hay infiltrados en los centros de trabajo del gobierno. Dicen que no son corruptos porque no tienen sanciones de las contralorías. ¿Y cómo iban a tener? Si los panistas y priistas manejan a las contralorías, las tienen de su lado. Por eso nunca los inhabilitan. Es lo que le choca a la oposición. Saber que de verdad este presidente no es igual a los anteriores, que dejaban robar a sus funcionarios porque todos se repartían el botín, desde el presidente hasta los gatos de los gatos. Sin más que añadir, si te ha gustado el video, te recomiendo que le des un like, que lo compartas si es posible y ya de paso te suscribas con ese botoncito tan bonito, ya sabes cuál es. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Un besazo y hasta luego.